Bien, en nombre de Dios y de la patria, abrimos la sesión de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del día de hoy. Secretario, ¿tenemos cuenta? Presidente, se ha recibido una presentación de la agrupación Amor Abuelos de Chile, en que solicitan ser recibidos para exponer sobre la tortura emocional y psicológica a la que se encuentran sometidos los abuelos por parte de las parejas de sus hijos, quienes por problemas legales sin resolverse como demandas o denuncias y sin la emisión de una sentencia son desarraigados de la vida de sus nietos sin ser parte de lo anterior. En cuanto a la Por favor, lo que van a exponer. a la sesión para el día de hoy para pronunciarse sobre el problema que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad, para disponer de áreas de descanso y asientos suficientes en espacios de acceso público, correspondiente al boletín 15.169-11, se encuentran presentes el director del Servicio Nacional de la Discapacidad, don Daniel Concha, la Asociación Chilena de Municipalidades, representada por el alcalde Granero, señor Claudio Segovia Cofré, acompañado por su jefe de gabinete, Manuel Esteban Polgatis, el director de la Unidad de Seguimiento Legislativo, Miguel Moreno García, y José Gelama Navarro, asesor de la Unidad de Seguimiento Legislativo. En forma virtual se encuentra presente la coordinadora de Ciudad Accesible, Andrea Legarreta, y la Asociación de Municipalidad de Chile, doña Gabriela Graciela Correa. Muy bien, le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Para nosotros es súper relevante la opinión que nos van a expresar ustedes respecto de esta iniciativa, de esta moción, de la cual ya llevamos un par de sesiones tratadas y por lo tanto, secretario, ¿me presta con quién partimos la exposición? Porque le damos la palabra. Director del SENAI, ¿ah? Por favor, muy bienvenido y muchas gracias, y lo mismo a quienes están por la vía telemática, que no están presenciales, también le damos su agradecimiento y van a tener obviamente el minuto, el espacio para la exposición pertinente. Director. Bueno, primero que nada, por su intermedio, señor presidente, Daniel Concha, director de Senadis. Me acompaña también Pilar Iturrieta, que es nuestra jefa de Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo. Trajimos una presentación, pero por mientras carga la presentación, voy a comenzar. Así que gracias por la invitación. Y nosotros, como Servicio Nacional de la Discapacidad, como nos gustan las siglas, SENADIS, nosotros hemos leído el contenido del proyecto de ley del boletín número 15169-11, ingresado el 12 de julio del 2022. Y esta moción, que tiene por objeto modificar la ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad, incorpora un artículo 31 bis nuevo y que consagra la obligación para que los edificios, establecimientos y espacios de uso público o que impliquen concurrencia de público cuenten con áreas o espacios de descanso y sillas para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y en general personas que por su situación transitoria o permanente así lo requieran. En virtud de lo anterior, el proyecto de ley está conformado por un artículo único cuyo texto es el siguiente. Incorpórese el artículo 31 bis nuevo de la ley 20.422, que establece medidas de igualdad de oportunidades de inclusión social para personas con discapacidad, entre paréntesis SIC, del siguiente tenor. Todo edificio o establecimiento destinado a un uso que implique la concurrencia de público a los espacios de uso público deberán disponer áreas de descanso y asientos destinados a personas que por su situación así lo requieran, en especial tratándose de personas con discapacidad y adultos mayores. El diseño, altura, ubicación, implementación y la cantidad suficiente de áreas de descanso y asientos en los lugares anteriormente señalados deberá considerar el número de personas que de manera habitual concurran al mismo, de forma que puedan ser utilizados por todas las personas que por su situación así lo requieran, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. Por último, el último párrafo, la denuncia por incumplimiento de lo anteriormente establecido, así como el uso indebido de las áreas de descanso y sillas, se regirá por lo establecido en el inciso final del artículo 28 de la presente ley. Las observaciones nuestras, y yo no sé si pudimos con la presentación, si no, voy a seguir yo. El proyecto busca aplicarse a todos los edificios o establecimientos destinados a un uso que implique concurrencia de uso público y también a los espacios de uso público,
los cuales deberán disponer de áreas de descanso, asientos destinados a personas que por su situación así lo requieran, especialmente personas con discapacidad y adultos mayores. Aquí yo me permito también, para que también lo tengan en cuenta, recordar que está la Convención Interamericana de Personas Mayores. Entonces, ver qué uso de lenguaje ustedes van a querer ocupar, adultos mayores o personas mayores, pero es algo para que también lo tengan en cuenta. Lo resolvieron, ya. Como también nosotros ocupamos personas con discapacidad de acuerdo a la Convención Internacional del 2006, ratificada por Chile el 2008, y la Ley 20.422 ocupa esa terminología. En términos generales, Senadis está de acuerdo con la moción parlamentaria. Bienvenido, senador, ¿cómo está? Ahí está la presentación, para que podamos verla. Así. En términos generales, Senadis está de acuerdo con la moción parlamentaria, ya que considera que la situación de las personas con discapacidad al concurrir a establecimientos públicos o privados, plazas y parques, entre otros, que no cuentan con áreas o asientos para descansar. Sin embargo, y esto a modo de nuestra sugerencia como referente técnico, se estima que se debe complementar lo dispuesto en el inciso primero del artículo 31 bis propuesto, señalando de manera expresa que tanto los edificios, establecimientos y espacios de uso público, así como las áreas de descanso en general y los asientos, en particular deben ajustarse a los estándares del diseño universal, o en su caso, ser accesibles, conforme lo dispuesto en el artículo 3, literales B y C, en el artículo 8, ambos de la Ley 20.422. Como ven, expresamos nosotros el tema del diseño universal, que es algo que se ocupó, por ejemplo, para los Juegos Parapanamericanos. Todo el diseño de la Villa Olímpica, el diseño también del Centro de Alto Rendimiento para los atletas y deportistas paralímpicos, ocupó diseño universal, donde nosotros apoyamos al Instituto Nacional del Deporte y al Ministerio del Deporte con arquitectos para aplicar esas normativas de diseño universal. Por lo tanto, por eso lo sugerimos que quede expreso acá. Y vuelvo a repetir, nos parece y estamos muy de acuerdo con la propuesta. Entonces la propuesta, si ustedes se fijan, y ahí me ayuda con la presentación Pilar, en letras rojas, puedo dejar esta minuta también, está lo que nosotros agregamos como sugerencia. Todo edificio o establecimiento destinado a un uso que implique la concurrencia de público en los espacios de uso público, además de dar cumplimiento a las exigencias de diseño universal, o en su caso de la accesibilidad universal, ahí termina nuestra propuesta, deberán disponer de áreas de descanso y asientos destinados que por su situación así lo requieran, en especial tratándose de personas con discapacidad y adultos mayores. Vuelve otra propuesta nuestra en letras rojas. Estas áreas y asientos deberán igualmente dar cumplimiento a dichas exigencias, ¿ya? Vuelvo a decir, sugerencias para que ustedes la puedan discutir también aquí en esta comisión. De esta manera, es esencial contar con la opinión técnica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sé que estuvo aquí la sesión pasada, pues conforme al inciso cuarto del artículo 28 de la Ley 20.422, esta Secretaría de Estado tiene la atribución de establecer las normas de diseño universal a las que deberán sujetarse las nuevas obras y edificaciones. Recordar que está la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la OGUC, ya donde está expresamente eso, así como las normas y condiciones para que las obras y edificaciones ya existentes se ajusten gradualmente a las exigencias de accesibilidad universal. Más adelante, y esto también es importante, incorporar al MOP, por sobre todo espacios públicos. Por ejemplo, el aeropuerto de Santiago, que tiene como un pequeño puente que une el aeropuerto nacional con internacional, ese es un espacio público, pero que el MOP es quien estuvo a cargo de la construcción y ahí también ellos tienen injerencia. También lo sugerimos para invitarlo, más adelante va a salir. Otra cosa importante, el artículo único hace referencia al concepto carga de ocupación como criterio para establecer el diseño, altura, ubicación, implementación y especialmente para determinar la cantidad suficiente de áreas de descanso y asientos. Este concepto técnico está definido en el artículo 1.1.1.2 del decreto número 47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y fija un nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones, el cual dispone, cito, carga de ocupación, relación del número máximo de personas por metro cuadrado para los efectos previstos en la presente ordenanza.
entre otros para el cálculo de los sistemas de evacuación según el destino del edificio o de sus sectores si contiene diferentes usos. Por tanto, nosotros sugerimos que debe clarificarse si el proyecto busca utilizar este concepto en el mismo sentido al contenido de dicha ordenanza, caso en la cual debiera hacer referencia expresa a esta normativa. Por su parte, el proyecto, además de estar en coherencia con la citada Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, debe tener a la vista el decreto número 142 del año 2010. Es del Ministerio de Planificación y aprueba el reglamento de la Ley 20.422 que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad relativo al transporte público de pasajeros. Este reglamento define los conceptos asientos suficientes, espacios suficientes y espacios reservados, que podría ser bien pertinente a lo que ustedes están conversando con este proyecto de ley. Cito, asientos suficientes. En los medios de transporte públicos de pasajeros a que se refiere este reglamento, se reservará para el uso preferente de personas con discapacidad que presenten movilidad reducida el 10% de los asientos, fijo un porcentaje. Esto es sin prejuicio de que aquellos asientos que se destinen u otras personas que también presenten movilidad reducida, por ejemplo, mujeres embarazadas, ¿ya? U otras personas. Por lo tanto, el proyecto debiese utilizar conceptos ya consagrados legalmente respecto del transporte público, adecuando también la ya citada Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que solo alude a espacios reservados para personas con discapacidad que utilizan sillas de ruedas, ¿ya? Y ahí debe ampliarse un poquitito más la mirada. Me quedan dos cositas más y termino. El inciso tercero de la norma propuesta se refiere a la denuncia por incumplimiento, haciéndose aplicable el inciso final del ya citado artículo 28. Si bien se comparte que esta propuesta se estima que la norma igualmente debe referirse a la fiscalización de este nuevo deber legal, estableciendo, tal como ya lo hace el inciso quinto del artículo 28, la responsabilidad de las DOM, de las Direcciones de Obras Municipales, para denunciar el incumplimiento ante el juzgado de policía local respectivo. Evidentemente, quien va a poner las sanciones es el juzgado de policía local, pero yo creo que las DOM tienen las funciones de autorizar, pero también fiscalizar en conjunto, evidentemente, dónde está ese espacio, si le corresponde al Ministerio de Vivienda o le corresponde al MOP. En razón de lo expuesto, se sugiere consultar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo cual ya lo hicieron, ya, su parecer sobre la presente moción parlamentaria, solicitando sugerencias técnicas para establecer parámetros. Y también se sugiere consultar al Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, se sugiere informar a la moción a la Asociación Chilena de Municipalidades, que está aquí presente porque estábamos esperando juntos, ya, dado que las direcciones de obras municipales, como los juzgados de policía local, tienen un rol clave en la fiscalización, denuncia de estas materias conforme a la normativa vigente. Muchas gracias. Bien, don Daniel, muchas gracias, muy ilustrativo. Obviamente que le vamos a agradecer que nos deje la presentación porque es ilustrativa de varios temas que efectivamente se han planteado algunas inquietudes sobre ese particular. Vamos a aprovechar entonces de darle la palabra al representante de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Granero, el señor Claudio Segovia. Por favor, pase ahí a tomar asiento. Ahí mismo, sí, ahí mismo. Bueno, don Claudio Segovia, quien es alcalde de Granero, viene también acompañado de su jefe de gabinete, el señor Manuel Esteban Polgatis. Por Presidente, favor, bienvenido alcalde, bienvenido amigo, así que tienen la palabra, por favor. Gracias, presidente. A nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades. Tienes que decir tu nombre, por favor, para los efectos de los registros y la inscripción. Mi nombre es Miguel Moreno, soy el director de seguimiento legislativo en el ámbito municipal. Por cierto, ya se nombró al alcalde de Granero, don Claudio Segovia, y lo acompaña su jefe de gabinete, Manuel Polgati, y también nos acompaña el asesor legislativo Jorge Lama de la Asociación Chilena de Municipalidades. Primero, quisiera excusar a la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcaldesa Carolina Leitao,
quien por motivos, digamos, de agenda no ha podido estar presente como hubiera sido su deseo. En la misma medida, el secretario ejecutivo de esta institución, don Andrés Santander, tampoco ha podido estar presente y por ende se ha determinado que el alcalde de Graneros, don Claudio Segovia, sea quien represente a nuestra institución en esta exposición de modificación del proyecto de ley que modifica la ley 20.422. Quisiera decir, presidente, en primer lugar, que el mundo municipal tiene una mirada muy clara, objetiva sobre este proyecto de ley, ha sido analizado por diferentes alcaldes y naturalmente quien va a representar la opinión y la visión de estos alcaldes asociados a nuestra institución es don Claudio Segovia, nuestro alcalde de Granero. Así que dejo con él y yo cierro al final con un punto técnico. Alcalde. Muy bien, don Claudio, por favor, tiene Muchas muy gracias, bienvenido. señor presidente. Tengo el honor de dirigirme a usted en esta ocasión para dar a conocer el punto de vista de la Asociación Chilena de Municipalidades, de los alcaldes y la alcaldesa de Chile, respecto a esta moción, a esta idea de poder preservar un poco el respeto hacia quienes tienen una condición distinta, y me parece altamente relevante. Nosotros estamos de acuerdo. Aún más estamos, señor presidente, motivados en que podamos hacer muchas cosas más de las que estamos proponiendo en este proyecto, en materia de respetar al adulto mayor. Solo como dato, yo soy de la comuna, una comuna muy pequeña, 100% dependiente del Fondo Común Municipal, y somos la única comuna de Chile que tenemos transporte gratuito para el adulto mayor. Queremos decir que se puede, queremos decir que podemos avanzar en tareas legislativas que puedan propender a que podamos ayudar de verdad al adulto mayor. En este lugar se pueden hacer muchas cosas y creo que tengo el deber de decirlo. Somos la única comuna que tiene vehículos de acercamiento local, vale decir, una persona que quiere ir a la farmacia, a la municipalidad, que quiere ir a Carabineros, al banco. En mi ciudad tiene derecho a hacerlo a través de un sistema que hemos pactado con el transporte público. En mi ciudad, una persona puede llamar a un teléfono y tener un médico gratuito en su domicilio. Las personas tienen salud gratis y con pocos recursos. No hay un tema de recursos. Nosotros muchas veces nos ponemos quisquillosos porque se legisla y no se considera las lucas, pero yo creo que con más inteligencia que dinero se pueden hacer muchas cosas y la gente está esperando gustosas iniciativas legislativas como esta que están tratando ustedes, que van a ser significativas. Por ejemplo, yo le agregaría, perdone, no tengo esta facultad, pero sí creo que sería muy bueno que estableciéramos que en cada plaza estuviera un lugar asociado a esta iniciativa, vale decir, en cada plaza pública obligar a los municipios a que tengamos un espacio obligatorio para el adulto mayor y para la discapacidad. El 10% en la locomoción, pero también el 10% en la infraestructura que se invierta en cada comuna. Cada FRIL, que es un monto interesante, que significa una plaza para una ciudad, un fondo regional de inversión local, puede significar que ese 10% de los 180, prácticamente 180 millones, pueda significar inversiones en infraestructura en materia de adulto mayor y discapacidad. Sentimos que esta iniciativa apunta en la vía correcta, los adultos mayores no necesitan, no están esperando, y en mi condición de presidente de la Comisión de Adulto Mayor de la Asociación Chilena de Municipalidades, me parece una idea súper buena, que hay que motivar, que hay que estimular. Estamos completamente de acuerdo y estamos a su entera disposición para aplicar esta y otras medidas que favorezcan a los adultos mayores y a los discapacitados de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Claudio Segovia, y además destacarlo y felicitarlo por la acción y los esfuerzos que realizan en torno a la atención de los adultos mayores en sus respectivas comunas. Nos parece súper relevante, interesante lo que usted señala, y esta comisión va a estar siempre abierta a las iniciativas que apunten a este objeto. Y más todavía en una relación con usted, porque muchos de los programas que se apliquen probablemente son precisamente, como siempre, los municipios, la puerta de respuesta a muchas políticas en materia pública que se implementan. Así que nos parece bien su sugerencia respecto de algunos espacios públicos
en áreas verdes, en espacio público de las ciudades destinados precisamente hacia los mayores, porque uno ve espacios para menores y vemos muchos mayores haciendo uso de esos espacios, ¿ya?, para la recreación o para la actividad física que no necesariamente son compatibles a veces con ello. Por lo tanto, y lo último, también quería, junto con agradecerle, referirle de que también se está tramitando ya en segundo trámite en la Cámara de Diputados, ya pasó por el Senado, la ley de envejecimiento positivo, saludable, que está precisamente, que hace parte de un nuevo marco jurídico, que sería bueno que ustedes, como y usted en particular como presidente de la Asociación de Municipios de encargados del área de los adultos mayores, le echen una medida con detalle, porque está en plena discusión en este minuto en la Cámara de Diputados, con seguridad va a venir a otro trámite con posterioridad, pero este es el minuto para introducirle en una ley que es súper relevante y precisamente que es este marco integral para la atención de los mayores, ¿ya? Antes, perdón, se me queda, por favor. Presidente, un lapso, por su intermedio se me olvidó de saludar a los senadores presentes y por cierto, quiero repararlo, digamos, en este momento. Señalar también que desde la perspectiva... No sé si reparable, yo creo que es muy tarde ya. Es muy tarde, bueno, ya. Pero más vale tarde que nunca, senador, así que... presidente, senadores, por su intermedio, presidente, nosotros creemos que este proyecto de ley, si bien es cierto, sintoniza con los dos tratados internacionales que Chile ha firmado respecto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas discapacitadas y por ende también de los adultos mayores, no es menos cierto que hoy día Chile como país ha mejorado mucho su infraestructura tendiente a ese objetivo. No obstante aquello, estamos conscientes que son necesarias las diferentes obras civiles que se han desarrollado a lo largo y ancho del país para permitir una mejor accesibilidad a las personas discapacitadas y mejor ingreso de los adultos mayores, pero no es menos cierto que creemos que si esto no tiene en la etapa formativa un concepto de educación en el ciudadano, esto va a quedar solamente con un mejoramiento de la infraestructura, pero no en el concepto del sentimiento, de la forma de ser, de mirar, digamos, a los adultos mayores y a los discapacitados. Creemos que desde esa perspectiva sería muy saludable que vía los senadores pudiera haber alguna indicación que en la etapa formativa de los jóvenes y mañana adultos de este país vaya inserto en su malla curricular algún crédito que haga factible que ellos, así como estudian las diferentes áreas permisibles educativas, también estudien lo que es cómo mirar al adulto mayor, cómo mirar al discapacitado y de qué manera enfrentarlo a futuro cuando ellos sean mayores. Eso, presidente. Sí, muy bien. Hay una moción a propósito de un proyecto que crea el Día Nacional de la Integración Intergeneracional, un poco en esta búsqueda de espacios de encuentro entre los diferentes grupos de nuestra sociedad. Recién teníamos aquí en la tabla que nos anunciaba el secretario un requerimiento de una audiencia por una agrupación Amor por Abuelos, porque señalaban ellos algunos efectos también respecto ellos hablan derechamente aquí de la violencia sistemática que se ejerce contra los mayores. Y creo precisamente apunta a eso, él habla de familiares directos que se han enfrentado a este tema, que vamos a ver después, secretario, en qué minuto hacemos la audiencia de personas que no han solicitado estar presentes, precisamente para visibilizar los temas de los mayores. Bien, después vamos a seguir la ronda de algunas preguntas que le vamos a realizar a nuestros expositores y le vamos a pedir ahora a la señora Andrea Lagarreta, ella es coordinadora de Ciudad Accesible, que está por la vía Zoom, que nos pueda, por favor, también bienvenida y muchas gracias por la respuesta a esta convocatoria. Tiene toda la palabra, señora Andrea. Perdón, tiene que habilitar su micrófono. Habilita el micrófono, eso.
A ver, ahí sí, ahí sí. Ya. Aunque no lo crean, estoy con audio por un computador y por una tablet con visión, porque las dos cosas no me funcionan. Así que, primero que todo, quería pedir disculpas por el atraso, pero las tecnologías no siempre son accesibles y tuve problemas justamente, por suerte que Kevin me estaba apoyando con eso. Para lo que no nos conocen, Corporación Ciudad Accesible es una corporación sin fines de lucro, fundada en el año 1999 en Santiago de Chile. Nuestro trabajo se basa en principios de accesibilidad y diseño universal, buscando equiparar las oportunidades de participación de las personas con discapacidad, eliminando barreras arquitectónicas para permitir el acceso, circulación y uso en forma independiente de los diferentes lugares y servicios, y por supuesto que las personas mayores de todas maneras son parte de esto. Bueno, saludarlos a todos, y nosotros, aparte de agradecer de poder estar presentes de esta forma, porque si no estamos en Santiago y el tiempo la verdad es que no nos alcanza, nosotros mandamos por escrito, no pensábamos que esto podría ser posible de conectarnos remotamente, y para ir en concreto al proyecto que nos convoca, y quisiéramos decir que estamos muy, pero muy alineados con este proyecto, porque creemos que los asientos en el espacio público y también en los lugares donde uno va son pero primordiales para apoyar la autonomía e independencia de las personas mayores. Muchos de nosotros tenemos parientes, amigos y nuestras propias mamás o abuelitas que uno sabe lo que significa el no poder llegar a hacer en forma autónoma algún tipo de actividad, de ir a comprar el pan en la esquina, los remedios, etcétera, etcétera. Y cómo valoran ellos el tema de tener asientos. Tenemos el caso de Providencia, que tiene unas cuadras fantásticas con varios asientos, y eso le permite ir descansando de a poco hasta llegar a su lugar de origen, de destino, digamos. A nosotros nos llega como corporación muchas veces temas de esto, solicitando que en tal parte es su recorrido y necesitarían un asiento allá como para ir haciendo unos descansos y poder llegar solo, porque de esto se trata, sobre todo sabiendo que el paso agigantado que nos adelantamos para llegar a de personas mayores, que cada vez va creciendo más, y sabemos lo que eso significa, y una de las cosas que más importante es poder alargar la autonomía y la independencia de las personas mayores, y creo que los asientos son fundamentales para esto. Muchas veces uno mismo va a comprar a la farmacia y se encuentra con que hay personas mayores y no hay un asiento ni siquiera en ese medio. Por lo tanto, sabemos lo que esto significa y creemos que es un muy, muy buen proyecto. En concreto, el artículo que se está promoviendo, para nosotros es importante que, como decía ahí, llegué un poco tarde, así que no sé quién estaba hablando, alguien de Senadi, el tema de que hay ya definiciones del tipo de asiento que tiene que haber, de altura, de apoyabrazos, varias características que no se menciona acá. Nosotros tenemos la duda si esto va a haber un reglamento aparte, o aquí mismo debiera incluirse cómo tendría que ser el diseño, la altura, la ubicación y la implementación, porque el párrafo solo menciona la cantidad suficiente en forma un poco general. Pero en términos reales, para nosotros este proyecto es tremendamente importante, y ojalá que en el espacio público siempre se piense acompañado de una sombra, de un árbol, de algo que dé confort a la persona que va a esperar. Básicamente eso, y bueno, un extra, y ya que estoy en esta mesa de discapacidad y adulto mayor, quería
transmitirle en términos de la ley 20.422, que es muy... Sí. Tenemos serios problemas con el espacio, con ciudad accesible, con la... Perdón, ¿sabes de las que, leyes y reglamentos Andrea, que emanan Andrea, del 20.422, sí, Andrea, no es suficiente. O sea, las personas con discapacidad y movilidad reducida, adultos mayores, la verdad que tienen mucha pega viviendo lo que cada uno vive a diario, pero en condición de discapacidad. Entonces, darse el tiempo de ir a un juzgado de policía local, de ir presencialmente, de hacerle seguimiento, etcétera. Nosotros hemos sabido de demandas que han demorado 2 años con un esfuerzo tremendo de las personas y dedicándose casi como un trabajo único. Entonces yo creo que ahí hay un espacio gigante de mejora para todas las iniciativas que aquí en esta mesa van a nacer, nacieron y nacerán, de cómo se fiscaliza. O sea, si hay un CERNAC, por ejemplo, que aboga por los derechos del consumidor, debiera haber algo muy similar para las personas con discapacidad, porque justamente ese es el problema, las limitaciones que no le permiten poder realizar y llevar a cabo el tema de las denuncias que justamente se necesitan, porque sin denuncia no hay mejora. En realidad nosotros tenemos un dicho que para mejorar hay que denunciar, es la única forma, si no nunca nadie se entera. Así que eso. Sí, Y felicitaciones por la iniciativa. Sí, y gracias por estar aquí nuevamente. Sí. Muchas gracias Andrea. Y esta comisión, te reitero, como lo hicimos con los demás actores que han estado presentes acá, estamos siempre abiertos aquí a recibir sugerencias, ideas, precisamente para poner a tono a la sociedad con respecto a estos grupos de nuestra sociedad que a veces, por diversas razones, se ve de una manera tan, a veces, no lo suficientemente visibilizados como lo queremos. Para terminar la parte de esta exposición y poder entrar en una ronda, le vamos a dar la palabra a la Asociación de Municipalidades de Chile. Nos acompaña la coordinadora jurídica y administrativa, la señora Graciela Correa, a quienes te damos la palabra, Graciela. Bienvenido y muchas gracias. Presidente, muy buenas tardes a los senadores que lo acompañan en la sesión. También darles los saludos correspondientes en nombre de don Gustavo Alessandri, presidente de AMUT, alcalde de la Municipalidad de Zapallar, quien lamentablemente no pudo conectarse finalmente a esta sesión, pero está muy interesado en que AMUT, la Asociación de Municipalidades de Chile, pueda brindar las consideraciones sobre un proyecto de ley muy bueno que realmente recoge en la esencia la visibilidad de personas que habitualmente no lo están siendo hoy en día en nuestra sociedad. También quisiera extender los saludos al representante de SENAE, Ciudad Accesible, y también, por cierto, al alcalde de Graneros, que aquí los acompañaba. Presidente, por su intermedio también a los senadores, tenemos una presentación preparada para ustedes, para poder compartir. Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Ahí sí, ahí apareció. Ponle en modo presentación nomás. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, ¿qué es en lo concreto lo que tenemos hoy en día en un contexto situacional, tal como lo indicaba recientemente el coordinador de la Asociación Chilena, Miguel Moreno, a quien también hemos compartido muchas veces en el Congreso? Tenemos avances, sin duda. En el ámbito legislativo hay avances, sobre todo porque se incorporan desde el ámbito internacional, se incorporan estas normas en nuestro derecho interno, nos impulsan a hacer cambios. Y eso es lo positivo de todo esto. El cambio nos permite de alguna manera visibilizar y que de esta manera todas las mociones y toda la legislación en su conjunto permitan también poder avanzar en los correspondientes compromisos internacionales que comprende Chile. Pero si lo enfocamos del punto de vista más interno, en lo nacional, lo que tenemos precisamente algunas dificultades que quizás podríamos también seguir avanzando. En primer lugar, hay algo que nos resulta relevante, que es la dificultad para estimar un número de personas beneficiarias de esta iniciativa. Nadie duda realmente, señor presidente, honorables senadores por su intermedio, que
esta es una moción positiva y que indudablemente va a beneficiar a muchas personas. El tema es cuántas. Y esto verdaderamente nos resulta importante porque si en el año 2015, para solamente indicar un dato, de acuerdo al Estudio Nacional de Discapacidad, estimábamos 1,5 millones y fracción de personas, lo que tenemos hoy en día, recientemente, lo que hemos podido revisar de Senadis, lo que tenemos es aproximadamente 957.000 fracción de personas con discapacidad leve y 1.746.835 personas con una discapacidad severa. Por tanto, ese es al menos un número para partir respecto a quienes podrían ser beneficiadas por esta medida. Pero lógicamente que hay muchas otras que por una situación temporal, no así permanente, también estarían en condiciones de ser beneficiadas. Esto lo vamos a retomar más adelante en las consideraciones de esta moción. En segundo punto, la invisibilidad que rodea a muchas personas con discapacidad. Precisamente en otro de los estudios del año 2017, la Universidad de San Sebastián realizó una encuesta de percepción regional para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y eso arrojó datos muy relevantes, como por ejemplo que el 60% de las personas con discapacidad acusa sentirse vulnerada y discriminada. Pero no tan solo eso, señor presidente. También un alto porcentaje no sabe qué es el Senadis, ni tampoco el programa Más Capaz del CENSE. Y esto fue en el año 2017. Sería muy también importante que pudiese tomar estos datos para saber lo que está pasando hoy al respecto. ¿Y qué es lo que ha pasado en la agenda local? Ya yéndonos directamente al territorio, tal como lo comentaba el alcalde de Graneros, han habido muchos avances de propia iniciativa de muchas municipalidades, y esto sin ley, lógicamente que nos ha permitido también tener una conexión mucho más directa con la ciudadanía. Pero ¿qué nos ha impedido avanzar? Con oportunidad. Precisamente que en muchos casos las obligaciones abundan, los recursos son más limitados y las municipalidades han debido priorizar en cuanto a cubrir necesidades. En aspectos generales del proyecto de ley, lo que nosotros podemos de alguna manera señalar en modo general de la idea de legislar es que esta es una propuesta, en definitiva, que se hace cargo de tareas pendientes de las que referencia específicamente el artículo 28 de la ley 20.422. Ya lo comentaba la representante de Ciudad Accesible, existe hoy en día muchas acciones impulsadas y que se podrían, lógicamente, ir perfeccionando en este proyecto de ley, como por ejemplo, en un primer punto, el disponer también de espacios. En el proyecto de ley que se propone, se indica la referencia a áreas de descanso y asientos destinados para personas con discapacidad. Y revisando la normativa vigente, la 20.422, consideramos, señor presidente, y por su intermedio también a los senadores, poder sugerir que este concepto se modifique al de espacios porque es mucho más concordante con el establecido en los artículos 28, 30, 31 y 33 que hacen referencia, por ejemplo, a los asientos suficientes que debiesen existir en algunas instalaciones. Esto hoy en día también existe mucho de qué revisar y aquí precisamente les he entregado algunas fotografías básicamente para ilustrar de que lo que se podría entender como el lugar o asiento disponible no siempre está adecuado para todas las personas. Por ejemplo, en el metro, esta suerte de asiento, porque realmente no sé cómo llamarlo de otra forma, presidente, no, esto es totalmente alejado de lo que podría ser una comodidad, incluso la seguridad, para poder estar ahí esperando el vagón de metro. Y esto no tan solo lo dicen las personas con discapacidad, lo dicen las personas mayores, las personas jóvenes también. Es una situación que es poco ergonómica, podríamos decir también, para personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Por otra parte, en este sentido, nos parece adecuado también referenciar de que los espacios debiesen adaptarse, en definitiva. Más que instalarse, creemos muy positivo que en este sentido la legislación avance a transformar los espacios para ser acogedores, para adaptar a las necesidades de las personas que no tienen una movilidad que les brinde poder estar seguros y cómodos en todo lugar. Hay algunos casos municipales que también nos resultan interesantes de poder compartir con ustedes y es precisamente, por ejemplo, el caso de la ordenanza de discapacidad de la Municipalidad de Talagante. Más allá del contenido en sí, que podría incluso
atender a aspectos que hoy día no estarían recogidos en esta propuesta, sí consideramos importante de que desde las propias acciones municipales se pueda comenzar a incrementar los esfuerzos para poder impulsar este tipo de iniciativas. Por otra parte, el caso del Teatro Municipal de Santiago, un espacio emblemático en nuestra capital, también considera hoy espacios para personas con movilidad reducida, pero también para quien acompaña. De ahí también hay un aspecto muy fundamental hoy en día, que no es tan solo el enfocarse en personas con discapacidad, sino también en quienes cuidan, a quienes acompañan a las personas con discapacidad, que también necesitan un espacio donde poder sentarse. Otros casos que también es importante revisar y con gusto veo también a la representante de Ciudad Accesible que nos podrá quizás comentar un poco más al respecto, es el caso de la Municipalidad de Vitacura, donde también se establecieron, en este caso, bancas accesibles en el espacio público y alcorques desprotegidos. Eso también permite un mejor desplazamiento de las personas con movilidad reducida en el espacio público. Eso es lo que existe. Pero también hay algunos aspectos que nos resultaron relevantes en la sesión pasada escuchar respecto a lo que indicaba Vicente Burgos, por ejemplo, de MIMBU, referente a las normas técnicas que se encuentran en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y que nuevamente en esta sesión también se han hecho presentes. Hay aquí ciertos ejemplos de los cuales no voy a profundizar porque no es mi especialidad, pero simplemente comentar de que existe hoy en día normativa, no tan solo en espacio público, sino también en espacios interiores de los baños, por ejemplo, que también requieren de ciertas disponibilidades especiales por efectos de que se pueda mover una persona en silla de ruedas y que evidentemente en este caso también su trayecto no sea impedido, atendiendo de que es parte de lo que podría comentarse dentro de la seguridad y la comodidad de todos los espacios. Ciertamente que en un tercer punto lo que queremos también enfatizar es en cuanto a la mención que existe en la propuesta respecto a que se señala que estos espacios se destinen especialmente tratándose de personas con discapacidad y adultos mayores. Quizás en este sentido, señor presidente, honorables senadores, lo que podría utilizarse como concepto es hacer referencia a lo que ya existe consagrado en la legislación existente respecto al lugar preferente para quienes son definidos como destinatarios de esta propuesta. Pero, lógicamente, como lo indica el representante de municipalidades, también necesitamos mayor concientización, mayor sensibilización. No sacamos nada realmente si es que definimos estos espacios y las personas realmente no tienen el debido respeto y el debido cuidado para darle la preferencia a aquellas personas. Y eso ocurre en transporte público, también lo hemos visto en el caso de los ascensores. Y por último, quisiéramos también abordar algunos aspectos que en nuestra consideración podrían llegar a perfeccionar, quizás no directamente en esta propuesta, quizás en otra distinta, pero abrir un poco también el espacio para la discusión al respecto. Algo se comentó en la semana anterior respecto al ámbito privado. Creemos también que es necesario darle un nuevo impulso a ello. Hoy en día hay muchas referencias en cuanto a las acciones impulsadas desde el ámbito privado, pero más bien están referidas, señor presidente, honorables senadores, a la responsabilidad social empresarial. Entonces estamos contabilizando hoy en día más bien acciones de menor exigencia o cumpliendo un mínimo, pero lo que podríamos llegar a avanzar es a completar quizás una cuota respecto a la cantidad de asientos. Esto lo conecto directamente con lo que existe en la propuesta actualmente respecto a lo que nosotros podríamos prever como una dificultad quizás cuando se indica en la moción que el número de personas que de manera habitual concurran al mismo es el que será considerado para destinar estos espacios, estas áreas o los asientos. En ese sentido también consideramos de no ser específico o tender a la especificidad, en este caso, en esta mención, en la propuesta, podría llegar a generar problemas en cuanto a la interpretación de no tener claro realmente cuántas personas se atienden. Quizás lo que podría adecuarse es un número estimado, un promedio de atenciones por día, un poco tomando referencias de lo que ha habido en inclusión social también en este sentido. Y por último, algo que también es referido por muchas personas en torno a este proyecto de ley es las dificultades de fiscalización. Aquí es
es claro y es más bien evidente de que la legislación, además de avanzar en reglas claras, debiese también avanzar en cómo nosotros nos predisponemos a que la fiscalización sea la adecuada. Hoy en día existe en el artículo 28 de la ley 20.422 una mención referida a las direcciones de obras municipales. Pero si hacemos un doble clic ahí, vamos a ver en el territorio algunas limitaciones. Hoy en día las direcciones de obras no cuentan realmente con los recursos que son necesarios para llevar adelante fiscalizaciones, por lo que estimamos que esto podría ser dificultoso a la larga, por lo que sugerimos, si ustedes lo tienen a bien, lógicamente, pudiese escucharse a la a la Asociación de Directores de Obras Municipales, al señor Yuri Rodríguez y al señor Agustín Pérez, quienes son parte de la directiva de esta asociación y que habitualmente nos estamos cooperando en la revisión de proyectos de ley y otras iniciativas. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo, honorables senadores, por la disposición. Te agradecemos, Graciela, realmente por la exposición. Supongo que la estás mandando, ¿no es cierto? Ya la mandaste para acá. Ofrezco la palabra, señores senadores. Creo que hay coincidencia respecto de la oportunidad y de la validez de la noción. Senador Keiter. Gracias, presidente. Agradecer también a todos quienes han presentado el día de hoy. Yo creo que ha sido súper completo y yo creo que nos da un buen camino a seguir, yo creo, para poder modificar la base del proyecto como tal. Yo siempre lo he dicho que todo tipo de proyectos o ya una ley ya establecida son siempre perfectibles y mejorables. Y en ese sentido yo creo que hoy día nos han dado una luz bastante importante de cómo de alguna u otra forma podemos armar un proyecto no bueno, sino que excelente. Entonces, partiendo por Senadi, yo creo que es súper importante lo que hablan del estándar universal, justamente en el tipo de asiento o en el tipo de instalación que se deje como tal, justamente para personas que pueden tener diferentes condiciones. Espero y ojalá así sea también lo que vamos a proponer es que quede demarcado el que identifique en que son espacios con prioridad para personas con discapacidad, adulto mayor, embarazada, etcétera. Hoy día no en todos los justamente los establecimientos públicos o privados se identifica como tal este espacio. Un poco lo comentó también Senadi, lo comentó también Graciela recién sobre los espacios suficientes, y me quedo también con lo que explicaron sobre el espacio suficiente, asientos suficientes, espacio reservado. Y sobre los asientos suficientes, yo creo que es súper importante también, y creo que lo pedí ahora la ley de presupuesto y que fue rechazado por ser inconstitucional. Yo creo que es importante que actualicemos la cifra. Ahí Graciela dio una cifra recién sobre algún porcentaje de discapacidad severa que llega bastante más grande ese porcentaje de discapacidad si es que consideramos también a los leves o no severos, digamos, sino que no intermedio, que yo creo que ahí aumenta, si no me equivoco, con 16-17% de la población, focalizado principalmente en los adultos mayores, gran parte de ese porcentaje de discapacidad. Entonces yo creo que es importante de fondo el que podamos actualizar justamente las cifras que existen en Chile sobre la discapacidad. Hablamos de discapacidad una vez al año cuando viene la Teletón, pero nos olvidamos que existen el resto de los días del año también existen las mismas personas que están con discapacidad. Entonces, yo creo que justamente a través de los mismos censos, que no se ha preguntado cuántas personas con posible discapacidad, y solamente nos guiamos hoy día de quién hoy día el Ministerio de Salud, Senadis controla de alguna otra forma, pero existen muchas otras personas que hoy día no están dentro de ese catastro. Felicitar al alcalde Granero por esa tremenda labor que están cumpliendo hoy día con los adultos mayores en el área de salud, transporte y obviamente extendible, quizás puede ser a nivel de educación, son zonas rurales. Yo soy senador de la región del Biobío, donde gran parte de las 33 comunas de mi región son vecinos que son de áreas rurales, incluso comunas que tienen más de un 80% de ruralidad y que obviamente no han podido acceder a la educación básica, menos media y obviamente prácticamente imposible a la universitaria. Entonces, es determinar justamente, yo creo que es importante no solamente a través de la ley, lo estábamos hablando en off, sobre el tener un reglamento al respecto, que en estas indicaciones que podamos que introducir justamente en el proyecto se hable de la base general del proyecto como tal, pero que quede
la obligación por parte del Ministerio de Desarrollo Social. En conjunto sugirieron que se hablara con Obras Públicas y quizás con otros ministerios que son competentes a este tipo de proyectos, donde Desarrollo Social, justamente dentro de lo que diga el proyecto, los obligue y los mandate a que desarrollen un reglamento donde incluyan gran parte de todas las cosas que ha dicho justamente cada uno de los invitados el día de hoy. Yo creo que eso en general, presidente, me encantaría hablar muchas cosas más, pero yo creo que no era el tiempo para poder seguir avanzando. Gracias. Y vamos a tener el tiempo de la tramitación ya en particular del proyecto. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. No, aclarar un tema que de repente este concepto de estados o áreas de descanso, de repente se tiende a ver estos como living que ponen en distintos locales que han ido desapareciendo ahora último. Yo creo que es mucho más simple que eso, porque incluso la altura del asiento, tienen que haber asientos de distinta altura, de 45 y 70 centímetros, y muy básicos, porque además tienen que estar a distancias razonables y prudentes, porque tiene que estar basado en la circulación. Es decir, yo voy caminando y me canso y necesito tener un lugar para descansar un rato y ahí sigo caminando. En Estados Unidos, en algunos malls o espacios, en los pilares, se hacen unos peldaños de distinta altura para ese propósito. El concepto es mucho más básico de lo que estamos hablando. De repente te ponen un asiento súper bajo en el mall o en algún lado y tú no te puedes parar después. Entonces, el tema tiene que ser muy bien, es simple, pero con un tema de estudio básico del tipo de asiento. No estamos hablando una cosa extremadamente elegante, sino una cosa simple. Era un poco para aclarar y que esté pensado en la circulación, que ese es el tema, porque tú tienes que ir haciendo etapas, cuando te cansas tienes que parar, entonces la distancia, yo no sé si esto está normado en alguna parte del mundo, pero deben haberlo estudiado, no creo que nos estemos dando cuenta ahora nosotros de esto. Creo que la biblioteca está haciendo un informe de ese tema. Pero básicamente eso un poco para aclarar el concepto. Bien. Senador Lago. Sí. Bueno, primero yo hago un reclamo formal a los senadores que no me invitaron a firmar la moción. Ya. Pero bueno, dicho eso... ¿Ah? Ya. No, imposible. No sé, yo lo habría apoyado. Pero bueno, pero ahora ya... Pero no te invito. Está bien, muy bien. No, bueno, quiero agradecer los comentarios y al proyecto que lo vamos a perfeccionar, espero que lo podamos votar hoy día en general y aprobarlo. Me imagino que este tipo de tema, efectivamente yo veo que aquí tenemos que pensar en un reglamento de carácter más global, estructural, no solamente un proyecto de ley. Creo que hay que pensar en no sé cómo se llaman estas resoluciones que tienen, por ejemplo, las obras de construcción, no solamente espacios públicos, pueden ser espacios privados. ¿Ah? La ordenanza, esa es la palabra, la ordenanza. ¿Ah? En varios países se exigen ciertos estándares mínimos en áreas que antes podrían haber parecido como tal vez más o exóticas, dirán uno, otras tal vez de más alto ingreso, pero muchos países hoy día, por ejemplo, exigen que las construcciones de casas o edificios vengan ya con los conductos para todo lo que es conexión digital. Así como tiene que tener enchufe, antes eso no, ahora dice, no, entonces eso es así. ¿Ya? Y tal vez en los espacios públicos tenga que tener, así como te exigen un número de estacionamiento determinado por metros cuadrados, que tenga que tener un espacio y no tiene por qué ser un living, tiene que ser espacio para sentarse. Creo que eso tiene que... pero yo sí observo, y más allá de las denuncias que ha hecho el senador Alejandro, hemos visto también de que se han retirado espacios, efectivamente, pero eso tiene no lo estoy justificando, pero yo creo que hay muchas explicaciones. Una de ellas es porque tienden a usarlo personas que no lo requieren. Lo digo también tienden a establecerse entonces centros de reunión, y estoy hablando básicamente jóvenes, ya que lo usan para otras cosas. Entonces, hay que también tener un tema de la fiscalización que se habla acá, no solamente que se cumpla, sino que también se observe para qué está destinado eso, ¿ya? Es como cuando uno establece en los medios de transporte público, dice adulto mayor, mujer embarazada, ya no se sienta nada más que eso, ¿ya? Entonces, y eso tiene que hacerse respetar, creo que no lo tenemos. Yo me quedaría hasta aquí ahora de ver si... Yo entiendo que la Biblioteca del Congreso está haciendo una experiencia, está buscando la experiencia comparada en esto para descubrir el agua caliente, como lo han regulado en otros países, donde también los adultos mayores aquí en sociedad, que son un poquito más sofisticadas que las nuestras a rato, por no decir con mayores ingresos también,
tienen más adultos mayores que nosotros proporcionalmente. ¿Ah? Y no me cabe duda que este tema lo han, no sé si resuelto, pero menos lo han abordado de manera más integral. ¿Ah? Y que no quiera un proyecto de ley que tal vez lo vamos a perfeccionar nosotros acá, va a ser ley, se va a aprobar, pero que tal vez nos va a faltar un sinnúmero de miradas o aspectos que se nos pueden escapar producto del trabajo que hacemos una comisión más limitada, y sería bueno tener una mirada más global, ¿ah? Más integral o holística. Eso. Entiendo que al senador Keiter se le quedó un... Muchas gracias, senador Lago. Gracias, presidente. No solamente se me pasó antes, creo que algo súper importante lo que dijeron en relación a la malla curricular y en relación a las plazas también, como dijo el alcalde. Yo creo que son temas muy, muy, muy importantes, que creo que nosotros, a través de que no podemos obligar al Estado a nuevas obligaciones, obviamente sí sugerirle, sí hacer las conversaciones pertinentes con los ministerios que corresponda, para justamente hacerle entender de la importancia de que en la malla curricular en una determinada asignatura o agregando una nueva asignatura, que insisto, nosotros no lo podemos hacer de manera directa a través de un proyecto de ley, lo mismo con las plazas, que ciertos recursos se destinen y que se entienda la importancia que es de la parte social que pueden tener los adultos mayores, personas con discapacidad, que estén habilitadas como tal. Yo creo que ahí tenemos una pega y una responsabilidad nosotros como parlamentarios. No podemos obligar, pero sí podemos hacer entender. Y en ese sentido yo creo que nos tenemos que llevar siempre una tarea para la casa, estar proponiendo, estar juntándonos con los ministerios, con los ministros y ministras de las carteras, y que a la larga ahí tenemos una responsabilidad súper importante para poder seguir mejorando dentro del país. Presidente, solamente se me quedó también algo sí, a propósito de que todo esto requiere una discriminación positiva también en el uso de estos recursos, de la destino del mismo. Recuerdo una experiencia que no dice relación con horarios de descanso, pero dice relación con entender de que hay necesidades distintas. Puede ser anecdótico, pero en mi juventud, digamos, de adolescente de 13, 14 años, me tocó vivir en Estados Unidos e ir a piscinas públicas o de la universidad, y cada 55 minutos se lo había tocado un silbato y todas las personas menores de 60 años salían de la piscina, o 55 años, y quedaba la piscina reservada única y exclusivamente para los adultos de cierta edad hacia arriba, ¿ah? Completa, ¿ah? Y eso era por 25 minutos o 20 minutos, ¿ah? Con lo cual, porque es muy difícil compatibilizar lo que son niños, jóvenes, adultos jóvenes, digamos, ¿ah? Con otros que tienen otras necesidades, y ahí entraban también las personas que tenían ciertas capacidades diferentes, ¿ah? Para poder desenvolverse y aprovechar lo que era un recurso público como una piscina estatal, una piscina universitaria de universidad pública, etcétera. Entonces, lo dejo como criterio de estos temas que, bueno, para los que venga, para lo que se necesite, ¿ah? Ahí le dejo al alcalde, ¿cómo está esa, la piscina municipal? ¿Ah? ¿Ya tiene nota ya? ¿Ah? Ya hay elecciones este año, así que vamos, ¿ah? En plena medida ya está periodo de piscina ya, ¿no? La circular, claro. No, bueno, sí, bueno, como hemos visto, más que inquietud y preguntas y sumarse, ¿verdad?, con las interpretaciones, con la inquietud que plantean también los parlamentarios, a la idea de fondo del cual ustedes también se han hecho copartícipes de la necesidad. En Chile, dice la cifra, hay 420.000 personas en situación de dependencia severa, y ese es todo un mundo social detrás de eso, por las personas que padecen la dependencia severa, como de quienes cuidan a quienes están en esta situación. Y hay un cúmulo de realidades. ¿Para qué decir también en general en los 3,5 millones de adultos mayores que hay en nuestro país, que tienen diferentes conductas? Hay municipios súper comprometidos como los que describe el alcalde de Granero, con diferentes experiencias y ejercicios a lo largo del país que uno lo valora. Pero hay un trasfondo, como bien dice Keiter, como dice el Lago también, Kuzanovich, de que hay un trasfondo también social de cómo creamos una cultura también distinta, ¿ya? ¿Por qué tenemos que a veces legislar cosas que deberían de ser de sentido común de la práctica de las conductas, ¿ya? Y de hecho no me cabe la menor duda, yo he visto adultos mayores imposible que le pidan a unos jóvenes que están sentados en determinadas sillas que se levanten. Y más que nada por el temor de que van a recibir de respuesta ante esa petición. Pero bueno, yo creo, sinceramente, agradecerlo. No sé si tienen algo más que director. Gracias por su intermedio, presidente. Solo muy breve, porque se mencionó lo de las cifras. Recordar que se viene el próximo año 2024 el censo, que por primera vez integra las preguntas del Grupo Washington en el censo. Y esto es importante porque
hay dos maneras de medir discapacidad y después si el Servicio Nacional de Discapacidad está dispuesto a presentar los estudios. Nosotros hicimos el Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia del año 2022, la presentamos este año, pero son estimaciones y es un modo de medir que es a través de muestra en la cual nosotros sacamos una estimación, es decir, del porcentaje se hace una estimación poblacional, pero es importante porque el censo va a ser complementario. Termino con esto. Las cifras de una estimación poblacional solamente nos permite tener estimaciones nacionales y regionales, porque no podemos desagregar más las cifras y tener datos comunales que le interesa a los municipios. Pero con el censo vamos a tener esos datos porque por primera vez vamos a tener datos desagregados por comuna. Entonces va a ser importante, no solo para esta legislación, sino para las que vengan, los datos que se van a levantar en el próximo censo. Y vuelvo a repetir, nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad estamos dispuestos a venir a hacer una presentación, lo he hecho en otras comisiones, en que dediquen un tiempo porque yo creo que es bueno para esto. Aprovecho también como Servicio Nacional de Discapacidad, felicitar la iniciativa de tener esta comisión aquí en el Senado. No había tenido la oportunidad, entonces también de felicitar porque es una instancia muy buena para visibilizar el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Y por último, senador, respecto al tema de ordenanza, yo creo que sería bueno ver si, y aquí me lo decía la abogada Pilar, que todas las especificaciones están en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, decreto 50. Entonces hay que ver si es que quieren un nuevo reglamento o dentro de esa misma ordenanza que ya existe hacer más especificaciones y lo hay. Y por supuesto están las fundaciones como Ciudad Accesible y otras fundaciones que han sacado manuales de diseño universal donde se definen, por ejemplo, alturas, ya que puede tener una silla, una cama también, ya que hace mucho más fácil a una persona con discapacidad o una persona mayor con movilidad reducida poder acceder a sentarse o poder acceder a acostarse. Quisiera dejarlo hasta ahí, o sea, simplemente manifestar la disponibilidad como para poder presentar este estudio y también lo que se viene el próximo año como censo, que yo creo que es un hito que se está esperando por mucho tiempo con las organizaciones, tener un censo donde se pregunte discapacidad. Gracias. Bien, muy bien, don Daniel. Bueno, esta comisión, al igual como lo he hecho con las agrupaciones dedicadas a la temática de los adultos mayores o personas mayores, como está la discusión de la convención, pero quedamos con adultos mayores que engloba, ¿ya? Y obviamente desde el punto de vista de la discapacidad absolutamente somos colegisladores, así que en ese sentido una buena alianza perfectamente podemos contribuir a seguir perfeccionando normas que probablemente hay varios vacíos que se quisiera, a lo mejor se pudiera eventualmente ampliar ese proceso, ¿ya? Me hacerte una sola pregunta, ustedes como entidad frente a eventuales exigencias de aplicación de la ley de fiscalización, ¿cumplen esa función también o no o es como el Senama que promueve, activa, pero sí, yo creo que ya tiene literalmente nosotros promovemos, velamos y protegemos los derechos. O sea, no tenemos explícitamente en la ley 20.422 el rol fiscalizador. Y quisiera dejar a Pilar también que si puedes decir algo al respecto. Entonces, no tenemos esa facultad. De tenerla tendría que haber una modificación un poco más sustantiva de la ley 20.422. Sí, y Senadis, también hay que decirlo, Senadis es un servicio pequeño, con oficinas regionales muy pequeñas, tampoco daríamos abasto para una fiscalización. Por ejemplo, la Dirección del Trabajo tiene una dotación que permite hacer algo así. Pero me quedaría hasta acá, no sé, Pilar, si quieres agregar algo. Pide el micrófono, por favor, si no... Perdón, presidente, pero para que no se me vaya el tema, yo sé que Pilar va a complementar ahí. Pero a la larga, en relación a eso, sí, yo entiendo que hay una cantidad de personal que es reducido, que quizás no se destinan los recursos suficientes. Estamos claros que nunca los recursos son suficientes para ninguno de los temas acá en Chile. Pero al tener ese nuevo rol como tal, me imagino que además que tiene que venir desde el Ejecutivo hacia nosotros para poder modificar justamente eso. Entonces, ¿lo han conversado con el Ministerio? ¿Lo han propuesto como tal? ¿Tienen las ganas de hacerlo o prefieren que siga siendo externamente y que a la larga, más allá de esa promoción, difusión, etcétera, también quisieran o no quisieran tener ese rol fiscalizador, que es importante? A ver, yo creo que
Principalmente la ley surge en 2010, la 20.422, y es más bien como un servicio que coordina intersectorialmente. Entonces siempre fue pensado así. Y por ejemplo, ya que estamos, los roles fiscalizadores tendrían que estar en las instancias correspondientes. Por ejemplo, todo lo que es el tema de accesibilidad universal debiera, y así lo dice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, estar en los departamentos de obras municipales y por supuesto en los juzgados de policía local, que son los que sancionan y los que dan la sanción. Entonces el rol nuestro es más como articulador y coordinador, que es lo que piensa la ley. Y mira, nosotros no lo hemos pensado. Sí hay algunas organizaciones se ha propuesto que el Senadi se pueda fortalecer, pero claro, eso significa, vuelvo a repetir, es algo mucho más, un tema de fondo y yo quisiera como dejarlo hasta ahí. Evidentemente el Senadi tiene un presupuesto y nosotros lo que sí hacemos es mucha coordinación intersectorial, por ejemplo también la ley de inclusión laboral. Nosotros propusimos el tema de la ley de inclusión laboral, pero ahora está ya en el Código del Trabajo y queda en el Ministerio del Trabajo todo lo que significa la fiscalización y que se cumpla esa ley. Entonces, ese es más o menos nuestro rol y el espíritu de la ley 20.422. No sé, Pilar, Pilar, si quieres agregar algo. Terminando ya. ¿Está bien? No te hayas sentido intimidad por lo que te dije, por favor, porque si a veces las opiniones son todas... Incluso que usa la palabra ahora incluso para sí, por favor, Pilar, tiene la palabra, Pilar. Para bueno, dividir a Sandoval. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Me sumo también a las felicitaciones que ha dicho el director nacional, porque creemos que instancias abocadas especialmente a los derechos de las personas con discapacidad son muy necesarias, sobre todo en este espacio colegislador. En relación a la atribución fiscalizadora, bueno, el director ya lo ha señalado, efectivamente la ley utiliza los verbos velar, promover, resguardar, no garantizar, y en ese sentido una atribución muy importante que tiene Senadis y que está sujeta a muchas interpretaciones tiene que ver con la de velar por los derechos de las personas con discapacidad en cualquier contexto que se encuentren. Y es así como los tribunales de justicia muchas veces han hecho interpretaciones en su jurisprudencia extensivas de ese verbo velar y han mandatado a Senadis a desarrollar funciones fiscalizadoras que lamentablemente por un tema efectivamente de recursos, personal y por la formación también de quienes integramos el Servicio Nacional de la Discapacidad, no podemos cumplir con esa atribución porque efectivamente se requiere una ley que expresamente otorgue la facultad fiscalizadora. Y también esa es una crítica que la sociedad civil con justa razón realiza al servicio, sin duda. Así que creemos que es parte de lo que tenemos que seguir avanzando también como servicio y dentro de lo que es la generación de una política pública en materia de discapacidad. Hoy la fiscalización se complementa y se realiza a través de otras instituciones públicas que están mandatadas por ley expresamente para ello. Así que eso por mi parte. Bien, pues Pilar, muchas gracias por los conceptos de todas maneras. Recordamos, por ejemplo, el caso del Senama, es una coordinación nacional. Usted, por lo menos, tiene hoy día una dirección nacional. La ley que está en trámite en este segundo en la Cámara transforma el coordinador nacional y el coordinador regional en directores. Un pequeño paso para los 3,5 millones de adultos mayores. Así que hay una tarea ahí por hacer todavía. Bien, senadores, junto con agradecerle, obviamente, a nuestros expositores, necesitamos poner en votación en general este proyecto, secretario. Señor presidente, somete a votación en general el proyecto. Senador Keitel. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Senador Lagos. A favor. Señor presidente. A favor, señor secretario. Se aprueba por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Yo quiero finalmente, junto con este mecanismo, habrá que informarlo. Antes de eso, agradecer obviamente al director nacional de discapacidad, Daniel Concha, por acompañarlo en esta ocasión, a la Asociación Chilena de Municipalidades que estuvo aquí a través de Claudio Segovia, su jefe de gabinete, y don Miguel Moreno, que lo acompaña también. Agradecer a Andrea Lagarreta de Ciudad Accesible,
lo mismo que a la Asociación de Municipalidades de Chile, Graciela Correa, que nos acompañan. Vamos a estar atentos, obviamente, a este proceso y abierto también a sus ideas, sus sugerencias sobre este particular. Tenemos que, secretario. Sí, presidente, tal cual me había sugerido usted, el señor presidente sugiere que el senador Kusanovich sea el informante de este proyecto en la sala. ¿Eso requiere acuerdo de la comisión? ¿Senadores están de acuerdo? Perfecto. Oiga, y ojo por si acaso, no lo hacemos por la condición particular de Alejandro. Lo hacemos sola y exclusivamente porque el autor original del proyecto. Claro, el autor original. Dejo, pero lo va a hacer diciendo que menciona al resto de los mocionantes. Y particularmente a don Ricardo. No, que no soy mocionante, pero que lo apoyo entusiastamente. Absolutamente. Esa es la condición. Estimado amigo, habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, agradeciéndole reiteradamente por la presentación, la riqueza de los contenidos, una serie de aspectos que van a ilustrar en el proceso y a la discusión en particular para mejorar la moción que se ha presentado. Y habiéndose cumplido el objeto, se cierra esta sesión.